Evangelio de Mateo, capítulo 7. Ya se está terminando la meditación acerca del Sermón del Monte y una enseñanza muy práctica para los discípulos. Esa palabra el Señor lo dio a sus discípulos, dice la palabra. A ver, vamos a leer, dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Estemos atentos a la palabra del Señor. 3 versos. Ya estamos en esta última porción. Esta porción del verso 13 al verso 29 de este capítulo 7 de Mateo es la última sección del sermón de nuestro Señor Jesucristo, lo que podríamos decir la conclusión. Para mis alumnos de homilética, esta parte del verso 13 al verso 29 es la parte de la conclusión, el epílogo del sermón de nuestro Señor Jesucristo, donde va a aplicar todo lo que ha venido enseñando a lo largo de todo su sermón. Y si nos damos cuenta, el verso 13, y recordamos un poquito, el Señor en el verso 13 de este capítulo empezó diciéndonos y recordándonos que pocos son los que entran por la puerta estrecha y el camino angosto que nos lleva a la salvación, porque pocos son los que lo hallan, porque espacioso es el camino que lleva a la perdición y todos trascienden por ahí. Muchas veces nos preguntamos si existe un Dios, ¿por qué vivimos lo que vivimos en nuestra nación? Hablando particularmente de nuestra nación, de nuestras ciudades, ¿por qué vivimos tanta maldad, tanta corrupción, tanta inmoralidad? Y a veces podemos llegar a pensar que Dios no existe. Pero Dios nos invita a entrar por ese camino estrecho que nos lleva a la salvación. Pero también nos dijo, versos más adelante, que teníamos que tener mucho cuidado los que queremos entrar por ese camino que nos lleva a la salvación. Tenemos que cuidarnos de los falsos maestros, de los falsos profetas que nos van a, con sus doctrinas equivocadas, nos van a llevar más bien a entrar por ese camino espacioso que nos lleva a la perdición. Y tenemos que tener cuidado con sus enseñanzas. Y así llegamos a esta porción que se ha leído, verso 21 al verso 23, donde nuestro Señor va a revelarnos acerca del día del juicio final, donde todo saldrá al descubierto y donde se dará el pago a cada uno de parte del juez justo que gobierna esta tierra. Y el Señor en esta porción nos va a decir que va a haber grandes sorpresas en ese día, porque incluso llegará la condenación para aquellos que se creían cristianos, para aquellos que decían: Señor, Señor, en tu nombre te servíamos. Y aquí quizás vienen 2 preguntas importantes a medida de introducción. ¿Cómo es posible que alguien que reconozca a Cristo como Señor no entre en el reino de los cielos? ¿Cómo es posible de engañarse a uno mismo y persuadirse de ser cristiano y no serlo? Y son 2 interrogantes que Dios en estos 3 versos va a hacer claro en responder. Porque si nos damos cuenta, en este tiempo existen muchas religiones y la gran mayoría de sus miembros dicen ser cristianos. Pero el Señor nos ha venido diciendo que pocos son los que entran por ese camino. Y hemos explicado por qué. Lo complicado, entre comillas, de ser cristiano es luchar contra la corriente, con el pensamiento de este mundo.
Hoy el Señor nos va a mostrar que aún como creyentes somos propensos al autoengaño. Y eso es lo que básicamente nos va a mostrar y nos va a confrontar. El tema de hoy es picante. El tema de hoy es fuerte. El tema de hoy es para no pestañear. Porque como dice ese refrán, camarón que se duerme, no duermas, te puedes quedar. Muy bien, el tema de hoy se titula El valor de ser aceptados por Dios. El valor de ser aceptados por Dios. Porque no todo aquel que se llama cristiano entrará en el reino de los cielos. Y el Señor concluye su sermón siendo claro de cómo podemos realmente entrar al reino de los cielos. Y es contundente porque la religión de ese tiempo, de los fariseos y los escribas, aquellos que conocían la palabra de Dios, pueblo escogido de Dios, Israel, y que enseñaban la palabra de Dios, estaba muy lejos. Muy lejos. Es más, vieron a Jesús y no reconocieron al Hijo de Dios. Vieron que todas las profecías que hablaban del Mesías que ellos esperaban, no lo reconocieron y no solo lo rechazaron, sino lo crucificaron. Y él tiene que hablar claramente y fuerte contra ellos y contra todo aquel que vivía una religiosidad, pero su corazón estaba muy lejos. Hay dos cosas puntuales que yo quiero resaltar de este pasaje, de estos 3 versos. Y lo primero lo encontramos en el verso 21. Dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Nuestro Señor empieza con algo contundente, con una frase que nos va a mostrar la última razón por qué pocos son los que entran en el reino de los cielos. Porque pocos entran y disfrutan de esa salvación que ciertamente es un regalo para todos. Y lo que impide, dice el Señor, claramente, es el autoengaño. Si te das cuenta, esa frase dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, no todo aquel que profesa ser cristiano, no todo aquel que asiste a una iglesia, no todo aquel que conoce la palabra de Dios, estará en mi reino. Se autoengañan creyendo que estarán y no estarán, y lo ha explicado en muchas parábolas. ¿Se acuerdan las parábolas de las 10 vírgenes? 5 prudentes y 5 insensatas. 5 que se fueron con su Señor y 5 que se quedaron. El autoengaño es una de las cosas terribles que está dañando no solo la iglesia. Nuestro Señor finaliza su sermón con un pasaje de mucha tensión desgarradora. Pasa de los falsos profetas a los falsos profesos. De los falsos maestros con sus falsas corduras a oyentes falsos de cordura también. No es solo que los falsos profetas nos van a engañar para no entrar en el reino de los cielos, como ya nos explicó la semana pasada, sino que nosotros mismos nos vamos a autoengañar y no entraremos en el reino de los cielos. Hay que considerar entonces lo propenso que somos al autoengaño, que nos lleva a darnos una falsa paz. Lamentablemente hay muchas iglesias con muchos creyentes viviendo una falsa paz, viviendo un falso evangelio. El autoengaño empieza diciendo el Señor, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Lo primero que va a expresar con esta frase, con este pensamiento, es que no entrarán aun cuando le digan Señor, porque no hay interés en sus corazones por Cristo. Es lo primero que esta frase quiere enfatizar. No todo aquel que me diga Señor, Señor, porque en sus corazones de estos religiosos
y de estos judíos no había interés por Cristo, interés por conocerle. Cuando tú encuentres en la palabra de Dios estas dos palabras juntas, Señor, Señor, enfatiza un conocimiento íntimo de Dios, no un conocimiento intelectual. Cuando tú veas siempre, cuando leas las Escrituras, estas dos palabras juntas, Señor, Señor, está hablando de un conocimiento no intelectual, está hablando de un conocimiento profundo, de una relación de intimidad con su Señor. Entonces, lo primero que está expresando, no todo aquel que me diga Señor, Señor de labios, o porque asiste a una iglesia, o porque lee la palabra de Dios, o porque levantó su mano aceptando a Cristo como su Señor, estará en su reino. Si no, es claro en decir, el que hace la voluntad de mi Padre. El autoengaño se presenta cuando no hay entonces interés por Cristo. Tal vez profesen la palabra de Dios, tal vez crean en las promesas, en el pacto, pero no conocen al dador de esa promesa. No disfrutan en realidad de ese pacto de gracia que Dios muestra en su palabra. Hablan y conocen de la palabra, pero su corazón está muy lejos. No hay un verdadero interés, dice el Señor, en los que me siguen, en los creyentes, en aquellos que quieren entrar por esa puerta estrecha. No hay un verdadero interés por mí. Aun cuando hemos visto señales como los fariseos. Entonces el Señor nos va a revelar que no todo el que le diga Señor, Señor, está realmente interesado por las cosas de Dios. Y esto enfatiza el cultivar, el deseo de cultivar una relación con Cristo. Por eso que el verso 23 de este mismo pasaje nos dice que en aquel día el Señor declarará a los que le decían Señor, Señor, nunca os conocí. Porque de eso está hablando, de una relación personal con Cristo. Debemos recordar que en toda la Biblia, como es en este caso, ese conocimiento se refiere a una relación estrecha con Dios. Tenemos muchos ejemplos de personajes bíblicos, como por ejemplo Job. Job en el capítulo 1, haciendo referencia a este hombre, decía que este hombre era recto, temeroso de Dios, que hacía las cosas correctas y agradables a Dios. Pero aún así, aún haciendo las cosas correctas, aún así apartándose del pecado y entre comillas viviendo conforme a la voluntad de Dios, no tenía una relación personal con Dios. Por eso que Dios tiene que llevarlo para que él no conozca a Dios de oídas, es decir, por lo que otros dicen de Dios o por lo que él conocía de lo que había hecho Dios y por eso creía, sino Dios quería que él le conociera en su vida personal. Por eso que en el capítulo 42, del verso 1 al verso 5, Job lo expresa claramente. Y dice, de oídas, Señor, te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Y habla de un conocimiento profundo con Dios, de una relación profunda con Dios. Y eso es lo que a Dios le interesa. Y eso es lo que hará que estemos un día en el reino de los cielos. Nuestra relación con Dios. Nunca os conocí, habla de esa falta de unión y de relación que tenían estos religiosos y todo este pueblo de Israel. En Juan capítulo 10, verso 14, 15 y 27, el Señor habla de esa intención que Él tiene con cada uno de nosotros. Él se presenta como el pastor y nos presenta a nosotros como las ovejas. Y Él dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Oyen mi voz y la reconocen y me siguen. Hablando de esa
comunión, de esa relación que todo hijo de Dios tiene que tener con su Creador. Solamente Cristo es el unigénito Hijo de Dios, el quien conoce perfectamente al Padre y el que nos revela al Padre y el que nos acerca al Padre y el que permite que podamos tener una relación con el Señor. ¿Se acuerda cuando Jesucristo murió? El velo del templo se rasgó. El velo que dividía el lugar santo del santísimo. El lugar santísimo es donde estaba la presencia de Dios, llamada el Shekinah, ese fuego que no se apagaba en el arca del pacto, donde estaban los panes. Y el velo se rompe, mostrándonos que ahora cada uno de nosotros, si creemos en Cristo, tenemos acceso directo a Dios, para tener esa comunión que antes solamente el sumo sacerdote una vez al año podía acercarse a la presencia de Dios. Pero la muerte de Cristo hizo que nosotros, tú y yo, podamos tener acceso, audiencia a cualquier hora, en cualquier día del año a nuestro Dios y tener esa relación que Dios quiere con cada uno de nosotros. Esa comunión con el Señor solo se logra acercándonos a su palabra. ¿Correcto? Yo no me puedo llamar cristiano y no meditar en la palabra y no conocer su palabra, porque la palabra nos revela a Cristo, la palabra nos acerca a Dios, la palabra nos santifica, la palabra abre nuestro entendimiento, la palabra nos confronta de pecado. ¿Es así o no es así? La palabra dice: estás mal, estás andando mal, estás no siendo un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen siervo. La palabra es la que te confronta. La palabra es la que nos permite tener esa relación directa con Dios. Pero aquel que oye la palabra y, como decimos, le entra por este oído y le sale por el otro, sale igual y regresa a su casa y sigue siendo esa persona que hiere a sus hijos, esa persona que ofende a su esposa, esa persona que habla con ajos y pimienta, pero viene a la iglesia, es un creyente que no ha tenido una relación con Dios. Por eso Dios dice: no todo el que me diga Señor, Señor, sino aquel que anhela de mí y me busca. El que me busca, dice, me encuentra. El que toca, se le abre. El que pide, recibe. Esa comunión se logra acercándonos a su palabra. Y ese acercamiento a su palabra no es conocimiento como los fariseos, que conocían la palabra, enseñaban la palabra, eran doctores de la palabra, pero su corazón estaba muy lejos de Dios, viviendo diferente a lo que ellos mismos enseñaban. La palabra nos revela a Cristo. Ahí aprendemos a amar no solo a Dios, sino a nuestro prójimo como nosotros mismos. Es ahí donde nos damos cuenta de nuestra indignidad, de lo pecaminoso que somos y que necesitamos día a día de Dios. Todo esto involucra para Dios cuando decimos Señor, Señor. Por eso que Él está siendo enfático en decir: aquellos que no se preocupan por tener una relación profunda conmigo, ese día que me digan Señor, Señor, yo les voy a decir: no les conozco, porque no se preocuparon por conocerme, por hacer la voluntad de Dios. Y eso creo que es fuerte, hermanos, porque a veces creemos que ser cristianos es venir a la iglesia, escuchar una palabra, venir a la oración, tener estudios bíblicos. Y va mucho más que eso. Habla de una relación personal con su Creador, un conocimiento profundo. Y eso nos lleva a preguntarnos algunas cosas. ¿Cuándo fue la última vez que nos acercamos de esa manera a su palabra? Con la intención de conocerle, con la intención de tener una profunda relación. ¿Cómo ha sido nuestra relación desde que hemos conocido a Cristo y hemos empezado a leer la palabra de Dios?
Nos reunimos cada domingo con la certeza de ser pueblo santo de Dios, de orar juntos y saber que la presencia misma de Dios está en este lugar. Salimos de nuestra grande celebración dominical a seguir celebrando a Dios en nuestras casas, en nuestros trabajos, en nuestro día a día. La gente que nos conoce sabe que realmente Dios ha transformado nuestras vidas. Se ve ese cambio en nuestras vidas. Es nuestro gozo apartarnos diariamente para buscar en oración a Dios. O cuando cerramos el día decimos, uy, ¿verdad? No oré. Y tenemos una oración de 3-5 minutos. Estamos realmente cultivando esa relación con Dios. Eso es lo que involucra para Dios cuando le decimos Señor, Señor, cuando le cantamos Señor, Señor. Tener una relación. Para muchos ni conocidos de Dios seremos. Pero qué maravilloso es cuando Dios, algunos hombres que encontramos en la palabra, como Abraham, podía decir Dios de él, Abraham, mi amigo. ¿Podrá decir eso de nosotros? O nos dirá, no te conozco. Porque solamente me buscas cuando hay un temblor, solamente me buscas cuando tienes problemas, solamente me buscas cuando te dices que creo que tienes cáncer. Y ahí nos volvemos a Dios y a buscar a Dios con todo nuestro corazón. Cuidado, dice el Señor, con el autoengaño, de abrazar una religión, pero estar muy lejos realmente de Dios. Lo primero que Dios quiere entonces expresar con esto de no todo aquel que me dice Señor, Señor, es cultiva una relación conmigo. No me digas de labios para afuera, Señor, Señor, porque el que me dice Señor, Señor es aquel que cultiva una relación íntima, profunda conmigo. Es aquel que inclina su oído para escuchar. Es aquel que ahora mismo está queriendo escuchar lo que Dios tiene que decirle y obedecerle y hacerlo. Lo segundo que dice en este punto de no solo aquel que dice Señor, Señor, es que no importa tampoco lo que hagas por Cristo. No importa aún si predicas la palabra. No importa aún si estudias, si vienes a los ayunos, si sirves en determinados ministerios, si sirves entre comillas a Dios 10, 12 horas al día. No importa lo que hagas por Cristo. Eso no indica que Cristo sea tu Señor. Porque en ese tiempo, dice Dios, te engañarás creyendo que porque hacías muchas cosas, porque dabas que comer, porque ayudabas a tu prójimo, porque hacías cosas en la iglesia. Mira lo que dice el verso 22. Muchos me dirán en aquel día, es decir, en el día del juicio, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es decir, ¿no predicamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre no echamos fuera demonios? Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Profesaron ser cristianos, pero vivían para sí mismos y no para Cristo. Vivían en su autoengaño. Alegarán que no merecen estar en el lago de fuego, en el infierno, porque solamente hay dos destinos: cielo, infierno, así dice la palabra. No existe purgatorio. Cielo, infierno. Y en el cielo no estarán las personas que no pecan. En el cielo estarán todos aquellos que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador. Todos aquellos que reconocen que sin Cristo su vida no tiene sentido. Que solo Cristo nos puede hacer cada día mejores. Porque no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores. Desde que habla es un pecador. Pero solamente por la sangre de Cristo que murió en esa cruz y la derramó por mí y por ti es que nos permite entrar. Cristo pagó el precio. Dice la palabra que pagó tus pecados pasados, presentes y futuros. La deuda está cancelada. Y te dice, mío eres ahora. Te compré.
me perteneces. Y si alguien le pertenece a Dios, dice la palabra que nadie lo podrá sacar y arrebatar de su mano. Pero esta sentencia es para aquellos que oían la palabra y no obedecían. Dios, oyendo, queriendo tener un encuentro personal con cada uno, para aplacar sus conciencias, se dedicaron, entre comillas, a servir al Señor. Pero Dios le dice, pero para mí son hacedores de maldad, porque no hacen la voluntad de mi Padre. Y la voluntad del Padre es que Él quiere tener una relación contigo. Él quiere entrar a tu vida y transformarla. Trabajar con tu temperamento, con tu carácter, con todas esas cosas feas que tenemos, porque la tenemos. Porque tenemos una naturaleza pecaminosa y carnal. El apóstol Pablo lo expresaba de esta manera, decía, miserable de mí, ¿quién me podrá librar de este cuerpo de muerte? Que las cosas buenas que tengo que hacer no las hago y las malas esas hago. Esa es la lucha que tú y yo tenemos, ¿o no? Quizás hoy mismo le has fallado a Dios, quizás hoy mismo has peleado con tu esposa, quizás hoy mismo te salió una palabra hiriente y fuerte. Primero de Juan dice, hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Pero si pecan, porque somos pecadores, abogado tienen en Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro abogado, es decir, toma nuestra causa y nos defiende ante el Padre de nuestras cosas pecaminosas. Pero hay una diferencia de aquel que peca deliberadamente y aquel que lucha contra el pecado. Se resiste, ora, Señor, líbrame de esto. Y ahí en una de esas cae, se siente mal y se humilla y llora. Y le dice, Señor, ¿hasta cuándo tendré victoria en esto? Y Dios le dice como le dice a Pablo. Cuando él citaba esto que te decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Le he pedido al Señor que me ayude, que quite este aguijón. Pero el Señor, decía Pablo, me ha dicho, bástate en mi gracia, porque mi poder se va a perfeccionar en tu debilidad. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo. Cuando ve un corazón arrepentido, cuando ve un corazón que quiere cada día ser más como Él. Y ora y busca a Dios. Porque no está detrás de los milagros, sino detrás de ese Dios que hace milagros. Y este pueblo era un pueblo ingrato porque Dios le hizo muchos milagros. Resucitó a sus muertos, sanó a sus enfermos. Pero cuando lo capturaron para ser crucificado, todos salieron huyendo. Y le comenzaron a decir, mentiroso, si fueras el Hijo de Dios, no te estarían crucificando. Y le daban de bofetadas y de puñetazos. Y le decían, si eres Dios, adivina quién te pegó. Un corazón muy lejos de Dios. Y el Señor dice, no es por lo que hagas. Cuidado con reemplazar tu conocimiento personal de Cristo por un simple asistir a la iglesia. Cuidado. Es lo segundo que nos dice. No todo el que me diga Señor, Señor, no todo aquel que conoce mucha palabra, no aquel que es doctor en la palabra, teólogo, 5 años en el seminario, maestría y doctorado. Eso no lo hace cercano a Dios. Cuidado, dice el Señor, con reemplazar el conocimiento personal que tienes de Dios en lo intelectual por tu vida que realmente refleje el amor, la gracia, los dones del Espíritu Santo. Si eras violento, ¿ahora qué eres? Manso, no menso, manso y humilde. Por eso es que el Señor dice, si te pegan en una mejilla, pon la otra. Si te piden la casaca, dale también la camisa. No pelees por terrenos, por cosas. Haz riqueza en el reino de los cielos, donde la polilla y el horrín
no corrompe. Pero nosotros dejamos de acercarnos a Dios, dejamos de orar, dejamos de leer la palabra porque no tenemos tiempo, porque tenemos que trabajar para comprarte esa casa, ese televisor, esas cosas que el mundo te hace pensar. Todo eso no te lo llevarás. Ni tu carrera, ni tu doctorado servirán en el reino de los cielos. Y con eso no estoy diciendo que no estudies, que no te esfuerces, que no progreses, sino que les des prioridad e importancia a lo que realmente es relevante. Y lo que es relevante es que tu vida esté en Cristo Jesús. Jesús lo dijo de esta otra manera: busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás de lo que tienes necesidad os será añadido. Pero nosotros hemos entendido mal. Buscamos primero la añadidura de Dios y después, si nos alcanza tiempo, buscamos a Dios. Cuidado con detenerte solamente en señalar las falsas corrientes. No, ese pastor está predicando mal, porque conoces doctrina y no te preocupas por predicar de Cristo y llevar a otros a los pies de Cristo. ¿Cuántos años de cristiano tienes? ¿15? ¿20? Sé que conoces mucha palabra, pero esa no es la pregunta de Dios: ¿cuánto conoces de palabra? Sino, ¿cuántas almas me traes? Porque en esto es glorificado mi Padre, dijo en una oportunidad Jesús, en que llevéis mucho fruto y su fruto permanezca. Lo que Dios quiere es almas, personas que sean rescatadas de las tinieblas a la luz admirable. ¿Cuántos matrimonios están terminando en divorcio? ¿Cuántos jóvenes por la presión de este mundo están suicidándote? ¿Cuántos jóvenes universitarios están dejando la carrera porque embarazaron a una chica y ahora tienen que trabajar? ¿Cuántos jóvenes están negándose a sus sueños? ¿Cuántos jóvenes están tomando pastillas para dormir porque hay ansiedad? ¿Cuántos jóvenes están abriendo la puerta a la pornografía, a la drogadicción, al alcoholismo, porque sufre con padres que no les entienden, con padres que paran peleando? Y Jesús nos dijo a cada uno de nosotros que nos llamamos hijos de Dios: ustedes son la luz y la sal de este mundo. Este mundo de tinieblas, nosotros somos los que alumbramos, nosotros somos los que hacemos que haya esperanza, haya fe en un mundo de tinieblas. Y diga: sí, mi matrimonio se va a poder restaurar, tengo fe, mire lo que he visto en ese hombre, en esa mujer de Dios. Hay esperanza para mi vida de salir de esta crisis económica, porque Jehová es mi sustentador. Uno de los nombres de Dios es Jehová Jireh, Jehová proveedor. ¿Cuántos milagros hemos visto en esta iglesia de cánceres terminales siendo sanados por la mano de Dios? No podemos decir que no conocemos a Dios. No podemos decir hoy que no sabemos lo que Dios quiere. Y estás aprendiendo que lo que Dios, o a Dios no le impresiona tu servicio, a Dios le impresiona tu vida de devoción. Cuidado con interesarte desmedidamente por cosas que no tienen sentido. Por lo único que tienes que preocuparte es que cada día tu vida refleje más de Cristo. Que cada día tu matrimonio sea hermoseado por la mano de Dios. Que cada día mueres a tu carne, a tu yo, para que Cristo reine en tu corazón y en tu familia. Y que tus hijos, al ver esa relación maravillosa que tú tienes con tu esposa, con tu esposo, diga también: yo quiero aceptar a Cristo porque he visto lo que Dios ha hecho en tu vida. El cristiano falso, el creyente superficial, descansa en su conocimiento de la Biblia, en lo que conoce de la doctrina, pero no descansa en esa vida transformada que solo lo hace el Espíritu Santo de Dios. No vive en esa gracia y en ese conocimiento de vida profunda que el Señor Jesús ha venido hablándonos en el Sermón del Monte. Bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, bienaventurados los que por mi causa sufren vituperio, bienaventurados, dichosos. No es fácil vivir de esa manera. Cuidado con aquellos que viven
como impíos, es decir, con un pie en la iglesia y con un pie pecando, con un pie viniendo los domingos y creyendo que con eso ya Dios me ha aceptado. Cuidado, hermanos míos, no nos engañemos, dice el Señor. Dios no puede ser burlado. No podemos decir Señor, Señor, y nuestro interés primario no sea Cristo. Vivimos tratando de alcanzar nuestros sueños, nuestros anhelos, cosas materiales, pero no vivimos para el reino de los cielos. No estamos involucrados en su reino, en lo que Dios quiere. Una cosa nada más nos pidió el Señor a todo aquel que cree: vayan y hagan discípulos. Todo lo que aprendieron de mí, enséñenle a otro, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y yo les prometo que estaré con ustedes siempre. Termino con esto. Lo último que dice el Señor, después de explicarle lo que involucra decir Señor, Señor, lo que involucra realmente ser cristiano, dice verso 23, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Los que se autoengañan no tendrán parte junto a Cristo. Hemos visto que les decían, pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Apartados de mí, les dice el Señor. Cristo no conoce a los que no son suyos, a los que no viven conforme a lo que Dios está exigiendo, a los que viven un cristianismo superficial, a los que predican de Cristo, pero no viven esa fe genuina en sus vidas. ¿Qué nos dirá el Señor? ¿O qué es lo que querramos escuchar al final? Lo que dice aquí, no les conozco, apartados de mí, hacedores de maldad, o que nos diga, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y eso solamente va a depender de cómo vives tu cristianismo, a tu manera o conforme a la palabra de Dios. Hermanos míos, estas palabras de Cristo son fuertes y debemos tomarlas muy en serio. El que no es con Cristo es contra mí, dijo el Señor. O eres frío o eres caliente, pero si tibio, te vomitaré de mi boca. O vives en verdad para Cristo, o irás y terminarás en el infierno al fuego eterno. Hermanos, es verdad que Dios es amor, sí, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. No se autoengañen, dice el Señor. No se autoengañen, creyendo que están en mi presencia y no lo están, creyendo que entrarán al reino de los cielos, pero están muy lejos de mí, porque sigues viviendo en tu pecado. Sigues viviendo con un corazón no arrepentido. Apocalipsis capítulo 21, tengo 3 minutos para terminar. Versos 7 y 8, dice así. ¿Cuántos hombres y mujeres vencedores hay en esta mañana? Porque dice que en Cristo somos más que vencedores, ¿verdad? Dice, el que venciere, no dice todo, el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, como este grupo que decía Señor, Señor, pero su corazón estaba muy lejos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la segunda muerte. Hay 2 muertes, ¿lo sabía? La muerte física y la muerte espiritual, la muerte eterna. En conclusión, el Señor al final dice, con Dios no se juega, con Dios no se juega. Dios sabe lo que hay en tu corazón. No podemos pretender servir a 2 señores, dice el Señor. O me sirves a mí, o sirves a las riquezas y a tus afanes, viviendo a tu manera como el mundo vive, creyendo que todas las religiones conducen a Dios, diciendo, bueno, voy a vivir como me enseñaron mis padres porque fueron moralistas, porque fueron buenos padres. No, tienes que vivir conforme a la palabra de Dios, y para que vivas conforme a la palabra de Dios, tienes que acercarte a su palabra, y Dios se acercará a ti y transformará tu vida.
Todos somos pecadores, ¿verdad? Pero también todos somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y por eso que aunque luchamos y aunque somos débiles y aunque fallamos, tenemos que siempre decirnos como el Señor nos enseñó a orar: líbranos del mal. Pero no debemos olvidar algo, que ese enemigo y todos los enemigos que siempre querrán hacernos retroceder, que siempre querrán que neguemos a Cristo, que siempre querrán que retrocedamos y vivamos en nuestra carne como antes vivíamos, Cristo Jesús los venció en la cruz. Y Él dice en 1 de Juan 4:4, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Tú eres débil, Dios lo sabe. Le fallas, Dios lo sabe. Pero dice, ¿sabes qué? Yo he puesto en ti el Espíritu Santo de Dios. Y a todos tus enemigos yo lo he vencido. Yo te he dado dominio propio. Y acuérdate que mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. El diablo no nos puede acusar. Tenemos la victoria de Cristo. Así que no estamos solos en esta batalla, dice el Señor. La fe en la cual debemos contender día a día ardientemente por nuestras debilidades. Salmos 32:8 dice, te haré entender. Y ya anhelo en mi corazón que el Espíritu Santo te esté haciendo entender estas palabras. Dice, te haré entender y te enseñaré el camino. ¿Quién es el camino? Cristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No dijo la religión. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. ¿Cuántos anhelas que Dios fije sus ojos sobre ti? Que te enseñe el camino y un día te pueda decir, bien, siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cuál será tu lugar en el día del juicio? ¿Cuál será tu lugar en el día de juicio? ¿Crees que hallarás misericordia de Dios? ¿Crees que escucharás esas palabras, buen siervo fiel, o escucharás las palabras, nunca os conocí? ¿Cuál es tu confianza ahora? Ahora. Si mañana es ese día. Y si por ahí quizás dice, creo que un poquito me he desviado, creo que un poquito, es tiempo de ¿qué? De volverse al Señor y pedir su favor para apartarnos de toda clase de autoengaño, pues de nada servirá esa confianza superficial de ser hijos de Dios, sino el tener la certeza que tienes una relación personal y maravillosa con tu Creador, que ciertamente le fallas, pero que arrepentido vas a sus pies y Él te ayuda y Él extiende su mano, te levanta y te hace fuerte para que avances y cambies esas cosas malas. Amén.